Buenos días, mi hermano Humberto. Buenos días a todos mis queridos hermanitos. Qué bueno verles nuevamente, como cada lunes, para escudriñar las Escrituras, para seguir aprendiendo de nuestro Rey y nuestro Dios. Ya estamos bastante avanzados en el Sermón del Monte. Hoy día vamos a estar mirando la porción bíblica Mateo 7, 21 al 23. Es una de las porciones más conocidas. Yo creo que usted puede repetir este pasaje casi de memoria, porque mucho se aborda, mucho se cita, mucho se estudia, y vamos hoy día a presentar un estudio en cuanto a este pasaje. Pero algo importante que tenemos que decir cuando entramos a este texto, Mateo 7, 21 al 23, es mirar siempre el contexto, lo que rodea este pasaje. Y si usted se fija bien, no pierda de vista esto, es que estamos en la sección, en la octava sección, donde nos vamos a centrar sobre todo el tema de los falsos maestros y la perspectiva del fin, la perspectiva del juicio final. Seguimos en el mismo contexto. Recuerde que Jesús comenzó, nos estaba diciendo en versículo 15, guardaos de los falsos profetas. Nos dijo también, por sus frutos los conoceréis. Entonces, Jesús está pensando en los falsos maestros, en los falsos profetas, en los falsos discípulos, por si acaso, para que usted vea que está ahí mismo, en la enseñanza, es parte del contexto. Entonces, note la conexión de los pasajes. Jesús nos dijo en el versículo 13, 14, que debemos entrar por la puerta estrecha, debemos andar por el camino angosto, debemos identificarnos con los pocos y no con los muchos para poder llegar a la vida eterna en el reino, en el reino de los cielos, para poder entrar en la vida. También Jesús nos dijo que debemos poner cuidado. No solamente debemos ver por dónde entramos, no solamente debemos preocuparnos por dónde caminamos, también debemos tener cuidado quiénes nos están guiando en este camino. Porque los falsos maestros, los falsos profetas están allí, están presentes y pueden en este caso acarrearnos, empujarnos, llevarnos al infierno. Esto es serio. Jesús está hablando con mucha seriedad porque está hablando de nuestro destino eterno, tu camino, tu decisión, tu entrada y a quién estás escuchando. Nuestra salvación está en juego. Y por eso Jesús quiere ya llegar al punto más grave y final, porque una cosa es entrar, una cosa es andar por el camino, pero Jesús ahora en el 21 al 23 nos va a acelerar la película. Acelera la película, pone ahí acelerar, avanzar hacia adelante y andamos el camino. Y tomaste una decisión y tomaste una elección. Y ahora te presenta en la meta. Te presenta en el juicio final. ¿Qué va a pasar allí? Nota cómo se anticipa. Muchos me dirán en aquel día, dice el versículo 22. ¿Cuál día? El día final. Jesús nos traslada de las decisiones que tomamos cuando comenzamos en el cristianismo, nos traslada de inmediato al día final, al desenlace, aquel día. Entonces Jesús nos va a explicar allí en Mateo 7:21, para que no seamos engañados, para que no seas enviado al infierno, para que yo no vaya a condenación, para que no estemos confundidos en el camino que vamos a elegir. Él nos habla para que tengamos seguridad y nos clarifica algo muy, muy importante. ¿Qué es lo que Jesús quiere clarificarnos? Míralo allí, como lo dice versículo 21, 22 y 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo. Mira lo que Jesús está diciendo. O sea, lo que decimos, no todo el que me dice. Lo que decimos,
no es suficiente. No es seguridad de salvación. Decir que tengo fe no basta. Reconocer a Jesús como Señor no es suficiente. Mira que aquí hay un buen pasaje para explicarle sobre todo a aquellos denominacionales que dicen, no, si basta con aceptar y con confesar a Jesucristo como Señor. Ellos confesaban a Jesús como Señor, pero no van a ir al cielo. No van a ir al cielo porque no basta confesar. No basta una simple confesión. Tiene que ir acompañado de algo más, nos va a decir Jesús en versículo 21. Tiene que ir acompañado de algo más, ya lo vamos a ver. No es suficiente. Mira cómo están muchos engañados. Jesús nos está trasladando al juicio final y nos cuenta que en ese día va a ser un día de mucha sorpresa. ¿Notan la actitud de ellos en el versículo 22? Diríamos en Chile, llegan cancheros, llegan confiados, seguros, claro. No, si yo soy salvo, si está todo listo, vengo a cobrar el premio solamente. Vengo a cobrar el premio. ¿A dónde firmo? ¿Cierto? He sido buena persona, he hecho lo bueno, he ido a la iglesia. No creo que vaya al infierno. Así es la actitud de los del versículo 22. No, no creo que yo me pierda. ¿Cómo me voy a perder? Si he leído la Biblia toda la vida, si he ido a la iglesia, si he tratado de ser una buena persona. Pero, ¿qué nos dice el pasaje? No todo aquel que dice, Señor, Señor. Esto puede ser cualquiera de nosotros. Esto te puede pasar a ti. Puede ser tú, puedo ser yo. Me puede pasar a mí. Esto es serio, esto es grave. Nadie está excluido de este pasaje. Hay que tener cuidado y no confiar en palabras vanas. La gente se confía en palabras vanas, de que la gente dice, no, si todos van a ir al cielo. No, si yo no creo que Dios los manda al infierno a la gente. ¿Cómo va a ser Dios tan malo de mandar a la gente al infierno? No, yo no creo que Dios no me perdone. Pero lo basamos solo en palabras. Y las palabras nos dan seguridad en el día del juicio. Las palabras no son seguras. Lo que es seguro en el versículo 21 nos dice allí, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea que hacer la voluntad del Padre en este pasaje es entrar por la puerta estrecha, es andar por el camino angosto, es cuidarse de los falsos profetas, es andar en frutos dignos. Hacer la voluntad del Padre. Hacer la voluntad de Dios. Por eso Jesús, hay un pasaje paralelo que me gusta mucho. Mire, por favor, si me acompaña solo un momento, en Lucas capítulo 6. Mire, por favor, allí en Lucas capítulo 6 y en el versículo 46. Es muy breve este pasaje, pero qué decidor es su mensaje. Porque dice allí en Lucas capítulo 6, versículo 46, me incomoda leerlo, discúlpeme, pero dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Esto es serio. Decir que Jesús es tu Señor es reconocerlo como tu Rey, es estar dispuesto a obedecerlo en todo. Es un riesgo decir que conocemos a Jesús, es un riesgo confesar a Jesús y no estar dispuesto a obedecerlo, a someterse a su voluntad. Mejor no digas que conoces a Jesús, mejor no digas que Jesús es tu Señor, si tú no estás dispuesto primero a rendirte a su voluntad, a rendir tu vida a la voluntad del Señor. Todos los que dicen y aceptan y confiesan y reconocen a Jesús como su Señor, tienen que estar dispuestos a seguir y a obedecer a Cristo en todo.
Ese es el desafío del pasaje. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quieres entrar al reino de los cielos? Entonces somete tu voluntad al Señor. Entonces no solamente lo digas, entonces hace. Mira el contraste en el versículo 21 entre lo que se dice, el que me dice, y en el versículo 21, el que hace. A Jesús le importa más que hagamos en vez de que digamos. Ese es el contraste. Somos buenazos para decir. Y muchas veces somos malazos para hacer. Queremos entrar en el reino de los cielos. Queremos realmente ser salvos. Debemos hacer la voluntad de Dios. La obediencia, hermanito. La obediencia es la única seguridad para agradar a Dios. Para agradar a Dios. Yo me acordaba y decía cuando preparaba esta lección, ¿qué ejemplo puedo citar de algo que nos quede claro cuán importante es la obediencia? Decía, ¿qué ejemplo hay bueno en la Biblia que pueda clarificar para mi vida y para la vida de mis hermanitos que es importante obedecer? Y pensé en un pasaje en Primera de Samuel, capítulo 15. Por favor, no lo vamos a leer completo, es lectura bastante larga, pero quiero llegar al desenlace de la historia allí en Primera de Samuel, capítulo 15. Y mire, por favor, a ver si usted has escuchado, si tú has leído este pasaje. El contexto es bastante simple. Dios le dijo, Dios estaba enojado con Amalek. Amalek que le había salido al encuentro y a la guerra a Israel cuando ellos iban de camino y estaban débiles cuando iban en los 40 años del desierto. Y Dios quedó siempre quedó allí en su mente, en su corazón, lo que Amalek le hizo cobardemente y por la espalda de Israel. Ahora Saúl es elegido rey de Israel y Saúl tiene una misión. Saúl, el primer rey de Israel, el reino unificado, tiene que ir y acabar con Amalek. La tarea es fuerte, sí. La tarea es un poco difícil. Tiene que ir a Amalek y tiene que destruirlo todo. Castiga a Amalek, dice el capítulo 15. Si tú después quieres, puedes leerlo en más detalles en la comodidad de tu hogar. Buena historia. Una buena prédica y ahí para mis hermanos predicadores. Y en ese momento, Saúl va a la guerra, Saúl va y destruye a Amalek, pero note bien, ¿qué pasó? Y tenía que esperar al profeta Samuel para poder ofrecer el holocausto a Dios. Y cuando llega Samuel, comienza a escuchar ovejas, comienza a ver cabrito, comienza a ver despojo, botín, después mira la cárcel y está el rey. Algo raro está pasando acá. Si la misión era mátalos todos, destruye todo, quema todo y sigue adelante. Y estos se están armando en una fiesta y estos se están vistiendo con la ropa de ellos y están tomando las cabras de ellos, la oveja. Y note que el profeta Samuel enfrenta al rey Saúl y allí en versículo 19, por favor, al 24 vamos a leer, esta es nuestra porción. Dice allí, Primera de Samuel, capítulo 15, 19, dice, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? El profeta le dice, no cumpliste la voluntad de Dios. Dios te dijo, ve a la misión y acaba todo. ¿Por qué no cumpliste la misión de Dios? ¿Por qué no escuchaste lo que Dios te dijo? Saúl respondió, versículo 20, antes bien, he obedecido la voz de Jehová
y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Sí, dejamos unas poquitas cositas, pero era para ofrecer sacrificio, era para Dios. Sí, dejamos libre al rey, pero el pueblo lo quiso. Pero nota ahora lo que dice el 22. Y este es el punto importante. El tema central del pasaje, por lo menos. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no sea rey. Y en el 24 encontramos la confesión de pecados de este rey, que se dio a las presiones del pueblo. Pensemos, hagámonos algunas simples preguntas considerando la historia, habiendo visto el contexto y leyendo el punto aquí de Dios. ¿Cuál fue el pecado de Saúl? ¿Saúl fue a la misión? Sí, fue. ¿Saúl peleó las batallas? Sí, fue, y fue un rey valeroso que enfrentó a otro ejército cara a cara y ganó. ¿Destruyó a Amalek? Sí, destruyó al pueblo de Amalek. Amalek como nación quedó completamente destruido después del ataque de Israel. Pero, ¿destruyó todo? Ahí está la pregunta. Puede haber ido a la misión, puede haber peleado la batalla de Jehová, puede haber destruido a Amalek, pero ¿destruyó todo? ¿Obedeció completamente? No. Dejó vivos a algunos animales, dejó vivo al rey, a Agag. Entonces la conclusión de Dios, nota cómo le dijo al profeta, verso 19, ¿no has oído la voz de Jehová? Mira versículo 22, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros. También dice en el 23, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová. Saúl, no cumpliste mi orden. No hiciste lo que yo te pedí, le estaba diciendo Dios. Dicho de una manera más simple, hermanito, dicho de una manera súper simple. Casi obedecer es igual que desobedecer. Los casi nos sirven en la voluntad de Dios, hermano. Los casi nos sirven. No, si casi lo hice, si casi me congregué, si casi leí la palabra, si casi oré, si casi visité. Los casi nos sirven. Si no estamos dispuestos a obedecerlo todo, ese fue el pecado de Saúl, y por eso Saúl perdió el reino. Porque fue a la misión, escuchó a Dios, quiso obedecer, pero su corazón era rebelde, su corazón era obstinado. Él quería hacer lo que él quería hacer. Él no quería someterse completamente a la voluntad de Dios, y por eso fue un desobediente, porque obedecer en parte, porque obedecer un poco, porque obedecer casi no es obedecer a Dios. No es obedecer a Dios. La gente a veces se conforma, no, si estoy obedeciendo, no, si estoy haciendo algo, no, si estoy escuchando una palabra, pero no cumple la voluntad de Dios completamente.
¿Qué es lo más importante en el pasaje? ¿Un ritual? ¿Qué es lo más importante en el pasaje? ¿Ovejas u holocausto? ¿Era importante el rito? Claro que sí. ¿Era importante la grosura, el carnero, el holocausto? Claro que sí. Pero para Dios, más que un carnero, más que un rito, más que grosura, más que holocausto, para Dios lo que más le importa es que su pueblo le obedezca, que preste atención. No cumplir lo que Dios dice es rebeldía. No cumplir lo que Dios dice es obstinación. Ah, pero si cumplí un poquito. Pero si solo me faltó bautizarme. Ya sabes la respuesta. No, pero si yo iba a la iglesia. Ah, pero no me congregaba de repente. No, no, pero si soy buen cristiano, no me hace falta ir a la iglesia. Si no necesito congregarme todos los domingos. No, pero si estoy cumpliendo algo. ¿Qué diría Dios? Dios diría, no obedeciste, no cumpliste lo que yo te pedí, no hiciste mi voluntad. Ese es el problema que hoy en día la gente dice, pero nos cuesta tanto hacer la voluntad de Dios. También pensaba en el libro de Santiago, hermanito, también en el libro de Santiago, allí en capítulo 2, pasaje tan reconocido. Allí en Santiago capítulo 2, cuando el hermano de Jesús, ¿te acuerdas allí en versículo 14? Santiago 2:14. Vas a entenderme de inmediato lo que voy a decir, porque Santiago, el hermano de Jesús, nos invita a reflexionar en una pregunta. Y Santiago dice allí en 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe sola, la fe sin obras, la fe salvarle? ¿Puede solamente mi fe salvarme? Por lo menos si miramos el argumento de Santiago, decir solamente que tengo fe y no demostrarlo con obras, no demostrarlo con obediencia, no demostrarlo con evidencias vivas, activas, no basta decir que creo en el Señor, no es suficiente. En el pasaje de Santiago capítulo 2, hasta los demonios tienen fe. Por si acaso, uno de los seres que tiene más fe en el universo son los demonios. Uno de los seres que tienen, mire lo que estoy diciendo, uno de los que tienen más fe en el universo son los demonios. Ellos fueron los primeros que lo confesaron. Ellos fueron los primeros que cayeron a sus pies. Ellos fueron los primeros que lo reconocieron como Señor, como Hijo de Dios. Pero ¿cuál fue el problema de los demonios? Tenían fe, o sea, creían, sabían quién era Jesús, pero no lo obedecían. No estuvieron dispuestos a someterse a su voluntad. Dice en Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ese es el problema de los demonios. Ya hay gente hoy en día que tiene la misma fe que los demonios. Creen, aceptan a Jesús, confiesan, reconocen a Jesús como su Señor, pero no lo obedecen. No se someten a su voluntad. Tienen una fe semejante, comparable a lo de los demonios. Por eso Santiago va a decir en 2:17, mira allí 2:17 de Santiago, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. También dice el 20, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. También versículo 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. 4 veces Santiago. 4 veces Santiago repite la misma idea. Mi fe
si no está acompañada de obras. Mi fe, si no está acompañada de obediencia, es una fe muerta. No me justifica, no me salva. ¿Es importante tener fe? Sí, pero también es importante tener obediencia para ser salvo. No puedo confiar solamente en mi fe. La fe no es suficiente si no la respaldo con obras de obediencia. Todo lo demás es palabra muerta. Todo lo demás es una fe insípida que no demuestra nada a Dios. Por eso Santiago nos invita a reflexionar. ¿Dices que tiene fe? Entonces, obra de acuerdo a esa fe. Regresando a nuestro pasaje, entonces, mirando allí en el 7:22 ahora, mire lo que Jesús continúa diciendo en Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día. Jesús nos advierte. Jesús nos hace pensar en el día final. ¿Cuál es aquel día? El día del juicio. Todos vamos a estar presentes. Esa es la cita ineludible. Ni tú ni yo vamos a poder excusarnos de estar en esa cita. Y mira cómo se presenta el pasaje. Jesús se presenta en este pasaje como el juez. Esto me recuerda mucho al juicio de las naciones de Mateo 25, ¿cierto? El Hijo del Hombre sentado en su trono, el Hijo del Hombre reuniendo las naciones delante de sí, el Hijo del Hombre apartando a los cabritos y a las ovejas. Es la imagen que se nos presenta Jesús como juez. Y nota muy bien, porque como ya lo dijimos, el día final, el día del juicio, será un tiempo, un día de sorpresa. Nota la triste palabra ahí. Hay una palabra muy triste allí en 7:22. Mira cómo comienza el versículo 22 diciendo muchos. Qué triste. Y pienso un poquito en esto porque ¿te acuerdas que en Mateo 7:13, donde comenzó todo, y 7:14, decía en el 7:13 al final, espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. La puerta ancha, el camino espacioso, muchos van por ese camino, y ahora Jesús reafirma la misma verdad. Muchos me dirán en aquel día. Muchos van a elegir la puerta ancha, el camino espacioso, van a ir a la condenación eterna. Qué triste es saber que muchos van a tomar esta decisión cuando la palabra me dice que Dios quiere salvarnos a todos. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se vaya a la condenación. ¿Cierto? Él quiere que todo se salve, que nadie se pierda. Dice en 1 Timoteo 2:4, Él quiere que todos se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Dice en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, que todos procedan al arrepentimiento. Pero qué triste es escuchar que aunque Dios quiere salvarlo a todos, la mayoría no querrá hacer la voluntad de Dios. La mayoría preferirá sus propios caminos que llevan a la perdición. Este es un pasaje muy triste, hermanito. Si tú no sientes tristeza al escuchar la frase muchos ahí van a estar incluidos hermanos que tú quieres, personas conocidas, familiares, sí, cercanos, compañeros de trabajo, personas que compartiste en la vida, hermanos que se descarriaron, personas que sucumbieron ante las tentaciones. Muchos me dirán en aquel día, muchos van a llegar a ese lugar y van a tener un juicio terrible. ¿Y qué le va a decir Jesús a estos muchos? ¿O qué dirán estos primero? Note, primero hablan ellos, y ellos van a hablar. Versículo 22. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Nuevamente, segunda vez en el pasaje,
nuevamente confiesan a Jesús, Señor, Señor. Nota, ellos creen en Jesús, ellos son religiosos, ellos aceptan al Señor y creen que están sirviendo a Dios. Nuevamente dicen incluso que hacen cosas en su nombre. O sea, no estamos hablando aquí de un ateo, de un escéptico, de un agnóstico, de una persona alejada de la iglesia. No, son personas que parece que son religiosas, que parece de que sirven al Señor. Y notan los tres aspectos que ellos reconocen en sus ministerios. Dicen ellos, profetizamos en el nombre de Jesús, o sea, traen mensajes inspirados de parte de Dios, echan fuera demonios en el nombre de Jesús, o sea, tienen el poder, tienen en este caso el dominio, la autoridad sobre las fuerzas del enemigo, y hacen milagros en el nombre de Jesús, o sea, tienen poder sobrenatural. ¡Qué increíble! Y yo pensaba, por lo que hemos considerado anteriormente, y me acordaba del pasaje que leímos ahí en Mateo 24, versículo 24, cuando dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Debemos reconocer que en el primer siglo muchos de estos siervos, muchos siervos tuvieron la capacidad de poder hacer estas cosas, de poder profetizar, hacer milagros, echar fuera demonios, sí, porque vivían en la era de los dones sobrenaturales. El mismo Espíritu Santo capacitó a muchos para hacer estas cosas. Pero entendemos nosotros que después de que vino lo perfecto, muchos de estos dones ya no fueron necesarios para la iglesia, porque la escritura ya habían sido confirmadas y ya todo había sido revelado. Pero fíjate que hoy en día muchos todavía alegan que tienen esos poderes. Hoy en día muchos dicen, no, si hermanito, si me profetizó, si me dijo que sí, que se cumplió, y se cumplió. No, si yo lo escuché hablando en lengua, mire, si dijo Rama, Lama, Sama, Lama, Lama. ¿Y qué le dijo, hermana? No sé, pero igual sonaba bonito. No, si tienen poderes. Cuidado, porque estos hombres se aferraron a estas manifestaciones sobrenaturales, pero no eran genuinas. ¿Cómo lo sabemos nosotros que no eran genuinas? Porque hacían cosas en el nombre de Jesús y Jesús le va a decir, nunca los conocí, no sé quiénes son ustedes, apártense de mí, hacedores, hacedores de maldad. Jesús le dijo, no los conozco. Jesús le dijo, yo no los envié. Jesús les dijo, no los capacité. Lo que ustedes hacen es maldad. Nosotros diríamos, no, si son cristianos fieles, son hijos de Dios, son siervos del Dios Altísimo, tienen el respaldo de Dios. Pero si te fijas muy bien, Jesús los censura, porque Jesús no los conoce. Y me pregunto, ¿qué? O sea, no importa si decimos que hacemos, aquí está la aplicación, no importa si decimos que hacemos cosas en el nombre de Jesús, no importa si decimos que somos fieles cristianos entonces, no importa si pensamos que estamos sirviendo a Dios, no importa si decimos que amamos a Dios, lo que verdaderamente importa es que hagamos la voluntad de Dios. Eso es lo que realmente importa. Y lo que Jesús quiere dejarnos en claro en este pasaje. Me acuerdo yo del pasaje tan cortito, tan simplecito allí en Juan 14:15, cuando dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Tan simple. La mejor evidencia de que somos fieles siervos de Dios es guardar los mandamientos. La mejor demostración de que amamos a Dios
es obedecer su palabra. No hay más. No importa si digo que tengo fe, no importa si digo que hago cosas en el nombre de Jesús, no importa si digo que soy un siervo, no importa si digo que amo a Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Si nota muy bien las palabras de Jesús, el maestro no está negando que estos hombres hicieran cosas. No les dice, mentiroso, ustedes no hacen nada. No, no los contradice. Él no niega que hacen cosas. Ellos estaban haciendo cosas. Lo más probable es que ellos iban a la iglesia. Lo más probable es que ellos leían la Biblia. Lo más probable es que ellos se hacían llamar cristianos. Ellos creían que servían a Jesús. Pero lo triste es que estaban engañados. Estaban engañados. Pensaban que estaban sirviendo a Dios. Pensaban que estaban bien delante del Señor. Pero no. No estaban obedeciendo a Dios y por consecuencia, si no estás obedeciendo a Dios, no eres siervo de Dios, no eres un fiel hijo de Dios. No los conozco, dijo Jesús. No está diciendo el pasaje, por si acaso, para que entendamos el sentido de la palabra conocer. No está diciendo el pasaje que Jesús no sabía de ellos o que Jesús no tenía información de ellos. Jesús sabe todo, Jesús los conoce en ese sentido, sabe quiénes son ellos. Sino que la palabra clave aquí es entender qué significa conocer. No es saber algo de alguien, no es tener información de alguien. En la Biblia, conocer no se refiere a saber algo de alguien, sino que conocer tiene que ver con relación, tiene que ver con intimidad. Conocer a alguien es tener una relación íntima, es tener una relación profunda, es tener una relación de apego. En este caso, conocer a Dios significa tener una relación profunda, cercana, de apego, íntima con el Señor. Ellos decían que tenían una comunión con Dios, una relación con Dios. Pero la dura sentencia de Jesús para estos hombres, la dura sentencia de Jesús es que ellos decían servir a Dios. Ellos decían conocer a Dios, amar al Señor. Pero Jesús dice, yo no los conozco. Yo no tengo una relación con ustedes. Ustedes no son mis hijos. Ustedes no son mis siervos. Yo no sé nada de ustedes. ¿Cuánto impacto tiene que haber provocado estas palabras en estos falsos discípulos? ¿Te fijas muy bien lo que dice el pasaje? Toda la vida creyendo que eran algo, toda la vida hablando de Jesús a otro y llegar al juicio y darse cuenta que fue en vano. Solo pensarlo se me eriza la piel. ¿Te imaginas llegar al trono y que todo sea tiempo perdido y que no valió nada porque estaba engañado, porque confié en palabras vanas, porque no quise hacer la voluntad de Dios? Incluso yo pienso un poquito en esto porque a veces le digo a la gente un poco duro, pero le digo, mucha gente hoy en día dice, no, si yo conozco al Señor, si yo conozco al Señor, yo conozco al Señor de chiquitito, si el Señor no, si yo conozco al Señor. Yo le digo, hermano, no interesa si tú dices que conoces al Señor. Realmente, no interesa, da lo mismo. Si lo que importa es que en el juicio final Él te conozca. Muchos dicen que conocen al Señor, pero ¿y Él te conoce a ti? ¿Sabe quién tú eres? ¿Sabe quién soy yo? Eso es lo que realmente importa. Así que cuando la gente me dice, no, si yo conozco al Señor, no me interesa eso a mí. Si lo que me interesa es que Dios me conozca en el juicio. ¿Te conoce Dios a ti? ¿Me conocerá Dios a mí? Eso es lo preocupante.
porque la palabra que viene ahora es fuertísima. Apartados de mí. Apartados de mí. Me recuerdo de lo que Pablo dijo allí en 2 Tesalonicenses 1, me recuerdo yo en el versículo 8 y versículo 9, cuando el apóstol Pablo dice, hablando de la venida de Cristo en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, excluidos, apartados en el lago de fuego, en el lugar del castigo preparado para el diablo y sus ángeles, y los que no quisieron hacer la voluntad de Dios, apartados de mí, salgan de aquí, fuera. ¿Se imagina escuchar esas palabras de Jesús? Hacedores de maldad. Entonces, para finalizar, hermanito, decir que tengo fe en Jesús, decir que sirvo a Cristo, hacer milagros, echar fuera demonios, profetizar o cualquier otra manifestación sobrenatural, si no era acompañada de obediencia, para ellos, era hacer maldad. Era hacer maldad. Si no estaban dispuestos a obedecer, cualquier cosa que ellos quisieran hacer, era maldad. Ahora, pensando en nosotros, lo mismo ahora. Decir que soy cristiano, leer la Biblia, congregarme, tomar la cena del Señor o hacer cualquier cosa y no estar decidido a obedecer completamente al Señor y no estar decidido a ser un siervo, una sierva leal de Dios, a no obedecer la voluntad de Dios, es lo mismo que hacer maldad. Es lo mismo que hacer maldad. No estar dispuesto a cumplir la voluntad de Dios es maldad, porque no estamos siguiendo al Maestro. Estamos en desobediencia, porque Dios no quiere que casi le obedezcas. Él quiere que le obedezcas. Él no quiere que casi te bautices, que casi te congregues, que casi evangelices, que casi hagas cosas, porque Él no quiere casi salvarte. Él quiere salvarte completamente. Los términos de Dios son todo o nada. Así es, casi obedecer es lo mismo que desobedecer. Por eso ellos fueron condenados, porque toda su linda fe, todo su justo reconocimiento de Jesús, todas sus obras que ellos pensaban que hacían, quedaron manchadas porque no hicieron la voluntad de Dios. Hagamos la voluntad de Dios, hermano. Y por si acaso, si usted se pregunta, que todos me preguntan siempre, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Bueno, Jesús va a decir el próximo jueves, en el versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿La voluntad de Jesús? Las palabras de Jesús que están aquí. Ahí está la voluntad de Dios. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace. De eso vamos a estar hablando en la próxima clase. Si quieres saber cuál es la voluntad de Dios la va a encontrar. No en una iglesia. No, la voluntad de Dios la va a encontrar en las sagradas palabras de nuestro Señor Jesucristo, reveladas en la Biblia. Que el Señor le bendiga y muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, hermano Luis. Dios te bendiga.